El libro amarillo, por el venerable maestro Samael Aun Weor. Prefacio, por el maestro Gargacuichines. Hay personas que tienen algún mérito ganado en vidas anteriores, y al ver una obra como la presente, el libro amarillo, hacen alguna práctica y de inmediato salen al mundo astral, pero con tan mala suerte que al regresar nuevamente al mundo físico y encontrarse con hermanos de la senda, cuentan sus experiencias, divulgan todo lo que les muestran y enseguida son tapados. Es decir, no se les permite traer el recuerdo por mucho tiempo. Estos personajes se dirigen a nosotros pidiéndonos nuevas fórmulas para salir al astral, pero no nos dicen que ya salieron y que no guardaron silencio de sus experiencias astrales. Esto indica que todo hermano que salga al astral debe guardar silencio, es decir, no divulgar lo que vea o lo que le muestren si no quiere ser sellado de inmediato. Si es un bodhisattva, le toca esperar hasta que llegue al estado aquel en que se cayó en vidas anteriores. Y una vez haya recuperado sus iniciaciones, de ahí en adelante le devuelven sus facultades y el iniciado vuelve a salir en astral, a tener videncia, a despertar conciencia, etc. Es muy interesante que el estudiantado conozca estos hechos, ya que son muchos a quienes les interesa tener facultades para salir en astral. Pero para una mejor información de los estudiantes gnósticos, les voy a narrar un hecho histórico que por primera vez lo publicamos. Resulta que por allá en el año 1948, cuando yo era comenzante en estos estudios, le pedí al maestro Aun Weor que me diera mantram para salir en astral, y él me dio algunos. Para mí era determinante la salida en astral, por cuanto yo anhelaba conocer en lo interno quién era ese personaje que me estaba dando estas enseñanzas. Se trataba menos que de vigilar al propio maestro, en aquel entonces a un Weor. Yo pedía constantemente y hacía prácticas permanentes, daba saltos, en fin. Yo hacía todo aquello que el estudiante es capaz cuando tiene anhelos de experimentar o investigar lo que se proponga, es decir, cuando hay de por medio un objetivo. En el caso mío, el propósito era vigilar a aquel que me estaba instruyendo como maestro. No me da vergüenza decir esto, porque con nosotros lo harán también muchos en la misma forma en que yo lo hice. Pues bien, después de haber hecho muchas prácticas, recuerdo que una vez salí en astral y lo primero que hice fue buscar al maestro y entonces pedí que se me llevara donde estuviera. Recuerdo que salí a una velocidad fantástica por muchas regiones, hasta que fui a dar a una gran ciudad, sintiendo el deseo de dirigirme a la periferia de la ciudad, siempre en lo alto, hasta que descendí en un barrio tenebroso muy oscuro, lleno de cantinas y callejuelas estrechas con gente de mala índole. Una vez que estuve en tierra, comencé a observar, a buscar por ventanas y puertas, pero yo no encontraba sino sucios cabaret, cantinas y lugares donde se vendía cerveza y se bebía toda clase de licores embriagantes. Por una ventana alcancé a ver a mi maestro, y cuál no sería mi sorpresa cuando observé que al lado de él estaba un terrible demonio, que le echaba la cola sobre el hombro y en la punta de la cola tenía una especie de aguijón o uña, que la colocaba en el hombro izquierdo del maestro. Para mí aquello fue lamentable, porque lo primero que me dije para mí mismo fue lo siguiente: ve a este hombre que me prohíbe que beba cerveza.
En cambio él está en estos lugares de lupanares y vicio, bebiendo nada menos que con un demonio. ¿Cómo sería para mí la desilusión y el susto que recibí, que me pareció un cuadro desastroso a tal punto que de inmediato regresé al cuerpo? Con aquella información que percibí directamente, esperé que llegara la mañana para visitar al maestro y ver qué cara ponía cuando yo le divulgara en qué cosas lo había cogido. Esto me hace recordar a muchos estudiantes gnósticos que se ponen a vigilar a los directivos, sacerdotes gnósticos o misioneros internacionales, etc. Y resulta que los sentidos del estudiante no sirven, están imperfectos porque el estudiante es imperfecto, de manera que con sentidos sucios ven las cosas sucias y desastrosas. Pues bien, muy temprano me fui para donde el maestro. Comencé a hablarle siempre con un poco de malicia y le dije, Maestro, ¿sabe que salí en astral? Y él me dijo, Magnífico. Luego le conté que lo había visto a él bebiendo cerveza con un demonio. Mi sorpresa fue cuando le dije lo anterior y él se llenó de alegría, se puso feliz. Sin embargo, mis propios demonios me decían, míralo, ¿cómo será de descarado que se alegra de que lo hayas visto con semejante personaje en tan bajos lugares, en lugar de estar triste y compungido porque lo has descubierto? El maestro me dijo que por qué no había entrado. Yo le dije que no me gustaba entrar en esa clase de lugares. Además, le reproché eso de entrar a esos lugares. El maestro me dijo que tenía que hacerlo, porque ese demonio necesitaba conquistárselo. No te puedo decir ahora quién es, pero a su tiempo te lo diré. Es el único demonio que yo conozco que siente amor por sus discípulos. Estoy persiguiendo algo que no te puedo decir ahora, pero me alegra que tú hayas presenciado aquel coloquio. En síntesis, lo que yo había visto más tarde vino a dar sus resultados. Se trataba nada menos que de romper la cadena que tenía atado al mundo, y se logró romper el cerco tenebroso mediante el arrepentimiento de Belcebú, y que ya conocen todos los estudiantes gnósticos. Sin embargo, yo en aquella época nada sabía de estas cosas tan inteligentes que el maestro estaba planeando. Yo juzgaba con mis sentidos imperfectos porque tenía la mente sucia. Por eso los estudiantes deben mejorar sus sentidos para que traigan buena información. Se mejoran acabando con los defectos. Se necesita con urgencia que el estudiante acabe con sus defectos para que sus sentidos mejoren y sus facultades regresen y puedan salir en astral, en estado de jinas y ver los resultados de forma precisa. Belcebú, aquel demonio, pasó a la logia blanca, porque protestó del mal que había hecho, y quedó en manos de los maestros de la logia blanca. Roto ese eslabón terrible que aprisionaba al mundo, fueron cayendo una cantidad de magos negros que el maestro expresa en la revolución de Bel y también en el matrimonio perfecto. Hay hermanos que se ponen a deducir sin estar preparados, como lo que yo deducía en aquella época. Por eso el maestro nunca me confió en ese tiempo nada de sus planes, porque yo lo podía vender. En un discípulo lleno de defectos no se puede fiar, y de ahí la necesidad de limpiar la mente y mejorarse utilizando las claves que el maestro da en todos sus libros. Pero hay que ponerlos en práctica. Julio Medina Vizcaíno.